Trazos y letras. Somos cultura. Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando una agradable tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Adriana Jiménez y me complace darles la bienvenida a una transmisión más de su programa cultural Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Como todos los martes, le tenemos preparado un programa especial del que estoy segura juntos aprenderemos. El tema es Culture Shock, término utilizado para describir la ansiedad y los sentimientos causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente diferente. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos. Las personas formamos nuestras identidades en relación al conjunto de tradiciones, costumbres, pensamientos e ideas, mismas que dan paso al concepto de cultura. A lo largo de los años, y en especial desde mediados del siglo pasado, el debate por establecer lo que significa cultura ha llevado a gran cantidad de filósofos y teóricos a debatir este término sin cansancio. Independientemente de cuál sea su condición conceptual, la cultura de cada pueblo y de cada individuo es una condición arraigada y sujeta a sus más profundos pensamientos y emociones. La cultura en cada uno de nosotros pareciera crecer y sujetársenos inherentemente para no querer soltarnos. Por ello, cuando nos encontramos frente a una situación en la que debemos confrontar nuestra cultura con la de otros, resulta de manera inevitable que enfrentemos un culture shock. Este término simplemente es una manera frecuente de describir los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede tener después de dejar una cultura que le es familiar para vivir en una nueva y diferente. Las diferencias entre las culturas pueden diferenciar enormemente la adaptación a nuevos entornos. Puede toparse con prendas, condiciones climáticas y comidas que te son desconocidas, así como con personas, escuelas y valores distintos. El término fue introducido por primera vez en 1961 por Kalervo Oberg, y de acuerdo a la teoría desarrollada a partir de sus escritos, se definen 4 etapas de síntomas comunes al choque cultural: la luna de miel, el choque inminente, la negociación para arreglar las diferencias y finalmente viene la aceptación. Este fenómeno del culture shock pone en evidencia uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea, la otredad. Este conflicto que se presenta por las barreras que nos impiden entender al otro y su situación, que nos ciega y nos calla. Culture shock es sinónimo de un reto que el mundo globalizado enfrenta día a día y ante el cual no se puede dejar vencer. Resulta de manera inevitable que enfrentemos un choque cultural. Este fenómeno de choque cultural pone en evidencia uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea, la otredad. Este conflicto que se presenta por las barreras que nos impiden entender al otro y su situación, que nos ciega y nos calla. Choque cultural es sinónimo de un reto que el mundo globalizado enfrenta día a día y ante el cual no se puede dejar vencer. Guión por Aldo Torres Centella. El término de culture shock se relaciona frecuentemente con la incapacidad de asimilar una cultura diferente, creando dificultades en saber qué es apropiado y qué no. Pero para saber un poco más acerca de estos términos, ya se encuentran en el estudio los invitados de hoy. Ellos son los maestros Julio César Arias Obando y Carlos Lorenzo Custodio Carrillo, profesores investigadoras de la licenciatura en idiomas e integrante del grupo de investigación Ciencias del Lenguaje, Didáctica de las Lenguas y de la Traducción, por lo que tendrán el gusto de conversar con el maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor y productor del programa. Maestro Hugo, continuamos con usted. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, estimado público, auditorio de Trazos y Letras, Somos Cultura. Hoy es una fecha especial, no quiero dejar de destacarla porque es muy importante. Resulta que hoy, justamente martes 7 de noviembre, es el primer aniversario de TV UJAT, Trascender en el Conocimiento, así es de que, compañeros, debemos sentirnos muy orgullosos de esta fecha tan importante. Bueno, el Centro de Comunicación fue inaugurado por el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco, junto con el rector de nuestra casa de estudios, el doctor José Manuel
Piña Gutiérrez. Usted está siguiendo esta señal a través de Radio UJAT en el 107.3 de frecuencia modulada, voz universitaria, también por el canal 9 de televisión privada, canal 35.1 de señal abierta y en www.ujat.tv. El tema de hoy, como ya lo introdujo Adrianita, es el Culture Shock y me estoy muy agradecido de contar con la presencia del maestro Julio César y el maestro Carlos Lorenzo Custodio. Bienvenidos sean a Trazos y Letras. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Pues bueno, en función de lo que ustedes pudieron apreciar en la cápsula, yo quisiera que profundizáramos un poco más en la definición de este fenómeno. Sí, bueno, me permito tomar la palabra. Adelante. Este concepto, que es algo que está no tan explorado como otras áreas de la cultura, tiene una definición interesante, ¿no? Que es que el estrés que podíamos llegar a sufrir cuando estamos inmersos en otra cultura que nos es ajena, ¿no? Por cualquier motivo, te puedes ir a estudiar, a trabajar, o simplemente de turista, ¿no? Entonces, ese estrés al que estás sometido regularmente te trae, inclusive algunos autores manejan, ¿no? Que hasta problemas de índole médico. Puedes sufrir problemas de dolor de cabeza, estomacal, fisiológicos que te pueden hacer a lo mejor pasar un mal sabor de boca en esa nueva cultura. Entonces, habría que entenderla como, así lo entiendo yo, como un fenómeno al que todos estamos expuestos en cualquier momento de nuestra vida, y que lo más sano, más saludable es entender que tu mundo no es en realidad del todo cierto para otras personas, ¿no? Tendrías que entender la realidad a donde vas a estar inmerso. En ese sentido, de pronto me da la impresión, Carlos, Sí. que esto pareciera que es como una inteligencia especial, una competencia incluso que hay que desarrollar y que me parece que para fechas actuales no es opcional. Claro, algo que rescato yo de la cápsula, que por cierto me gustó mucho la forma en que la abordan, es la palabra otredad. Sí, el maestro acabo de mencionarlo muy sabiamente, ¿no? El hecho de que nosotros entendamos que es un asunto de intentar internalizar una idea de que hay otras cosas, hay otra forma de pensar, hay otra forma de interpretar la vida, interpretar lo que nos sucede. Y creo que aparte, no sabría decir si sería una inteligencia que desarrollar, sino más bien sería una forma de pensamiento filosófico quizás, sin ir más profundo, que desarrollaron los individuos, sobre todo en los jóvenes de hoy, ¿no? Que tienen esa oportunidad, más que nosotros en nuestra generación, de irse a otros países, en el contexto mundial en que estamos viviendo, ¿no? Desarrollar ese entendimiento de que nosotros como individuos debemos aceptar que hay otras formas de ver la misma cosa. ¿Sí? Estamos hablando de conceptos distintos, religión, política, filosofía, estudios, inclusive las cuestiones sentimentales, relaciones sociales. Entonces es cuestión de internalizar esa nueva idea, ¿no? Desarrollar esa forma de ver las cosas que van a ayudar al individuo, sobre todo a los muchachos, ¿sí? A que convivan con esa nueva forma de ver las cosas. No necesariamente hay que salir, viajar, realizar algunos estudios en el extranjero, qué sé yo, porque vivimos en una sociedad tan dinámica que continuamente estamos recibiendo flujo migratorio. Sí. Y entonces en ese sentido me parece que este saber debe extenderse
no solo para los que viajan, sino también para los que permanecen. Sí, yo pienso que Tabasco, por la posición geográfica en la que está, ¿no?, donde estamos constantemente viendo, ¿no?, el flujo migratorio de hermanos centroamericanos y bueno, en algún momento dado nos va a alcanzar esto, ¿no? Yo creo que es un buen momento para entender que los cultural shocks o choques culturales tienen que entenderse como un fenómeno, ¿sí?, que puede ser de índole social, si así queremos verlo, que tiene repercusiones muy fuertes para quien está inmerso en una cultura en la que él no está habituado, ¿no? Entonces, si no los entendemos, nosotros mismos podemos hacer pasar un mal rato, ¿no?, a estos grupos que están constantemente pasando por nuestro estado. Y sí, amigo, me gustaría resaltar que yo sí lo veo, fíjate, como una inteligencia, que puede ser la inteligencia cultural. De hecho, Paulo Freire, en uno de sus escritos, nos dice que los profesores somos transmisores de cultura. Yeah. O sea, nosotros como profesores en la UJAT somos transmisores de esa cultura y podemos hacer conciencia de que hay otras realidades que no precisamente van a estar paralelas a la mía, pero tengo que comprenderlas, ¿no? Eso es. Así lo veo. Y tampoco es un asunto de esnovismo. Claro. Ajá. ¿No? Es decir, esta dualidad entre saber de otras culturas como un asunto de jactancia, ¿no?, Sí. versus esta educación que me parece que sí debe ser algo obligatorio irlo desarrollando. Nos queda casi un minuto para salir. Es posible que no nos dé tiempo de responderlo, pero regresaríamos después del corte, en un rato más, a hablar de él. Antes quiero, no sé cuánto tiempo nos queda exactamente, estamos a unos días exactamente de iniciar la Feria Universitaria del Libro de Tabasco Internacional, del 13 al 18 de noviembre. La inauguración, no se la pierda, será el lunes 13 a las 10 en punto de la mañana en el escenario Full Tabasco, dentro del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura. Invitada especial, la galardonada Guadalupe Loaesa, escritora mexicana, e Italia, país invitado. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Trazos y Letras y de lleno seguimos con la temática Culture Shock. Maestro Carlos Custodio, estaba por iniciar la respuesta a esta necesidad de educarse al respecto. Así es. Es cierto, la actualidad en la que vivimos nos pide, nos demanda, nos exige. Y resulta ser que, a diferencia de otras generaciones, en donde no existía la tecnología, no había la posibilidad de tener ese contacto de alguna forma con otras culturas, a diferencia de aquellas épocas, actualmente los jóvenes pues están expuestos a cualquier cultura del planeta. Estamos hablando de que un muchacho puede tener contacto instantáneo con una persona de China, de Japón, de Alemania, de donde él quiera, ¿no? Entonces, hace rato mencionaba usted si era una cuestión de esnovismo, ¿no? Pues creo yo que ya no, ya es una cuestión, decía, de exigencia, que los muchachos ya tienen que entender esto. Algo que tenemos que hacer, tenemos que internalizar esta parte de intentar entender a los demás, porque eso es lo que nos va a formar, eso es lo que va a ser parte de su formación académica, profesional, personal. Y le comentaba yo, por ejemplo, en los asuntos de los idiomas, ¿no? Pues aprender un idioma extranjero requiere forzosamente interiorizar también
una cultura distinta. Entonces, es una cuestión de exigencia, ya es una necesidad. Jacques Delors, en los pilares de la educación, establece el aprender a convivir, y ahí está implícito, ¿no? ¿Qué más sobre las teorías al respecto? Bueno, en los hallazgos que hay, hubo, hay datos muy interesantes de algunos autores que nos dicen que nosotros cuando estamos con un cultural shock, ¿no?, de frente, vamos a vivir 4 etapas que podemos reconocer fácilmente, ¿no? Uno es la luna de miel, que cuando llegamos a una cultura nueva decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Qué padre que se haga esto aquí, ¿no? Y todo es miel sobre hojuelas. Después viene la etapa crítica, donde uno empieza a decir, bueno, no está tan bien, o empieza el desencanto, ¿no? Entonces, ese sufrimiento que empezamos a sentir ya como que no nos agrada del todo la cultura en la que estamos. Después viene una etapa que es la aceptación. Nosotros aceptamos y decimos, bueno, ya estoy aquí, voy a tratar, voy a comer. Algunas personas no lo logran, ¿eh? Algunas personas definitivamente cortan en ese momento y se regresan a sus países de origen o simplemente se aíslan, ¿no?, de todo contacto con esta cultura en la que están. Y la última etapa es en donde ya llegas a un crecimiento bastante elevado y ya se fusiona tu cultura con la otra cultura y viene una etapa en donde creces como ser humano, ¿no? Aquella disonancia que existía desaparece y hay una adaptación. Así es. Una reconciliación, vamos a decirle. Sí. Una reconciliación. Así es. Por ahí hubo un pequeño pleito entre las culturas que tú representas. Por ahí había se dice también de algunos consejos para poder lidiar, ¿no?, con los chocos culturales. Por ejemplo, tener una mentalidad abierta, ¿sí? Saber de esa otredad que existe, que tú eres portador de tu cultura, pero no quiere decir que tu cultura tiene siempre, vamos a decir, la visión última de las cosas. Eso es. Entonces, tener esa mentalidad abierta y no evitar criticar o evitar emitir algún juicio, ¿sí?, que pueda a lo mejor dañar, ¿sí?, o ser ofensivo en este caso hacia la cultura en la que uno está viviendo. Quizás otra de las cosas importantes también es, vamos a decir que observar qué aspectos positivos, más sobre todo los positivos, la cultura posee en la que yo estoy, que inclusive pueda yo rescatar, ¿sí?, y de las cuales yo pueda aprender como persona, como individuo, ¿no? ¿De cuántos saberes, de cuántas experiencias positivas, de cuánto arte, de cuánta cultura nos podemos perder por no tener esa actitud, esa apertura? Así es. Perdemos más, ¿no? Sí, Finalmente. claro, Por supuesto. Sí, yo me gustaría igual recalcar algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros estamos inmersos en otra cultura, no es que en realidad estemos pensando de que todo lo que venga de la cultura en la que estás inmerso en ese momento es aceptable. Hay cosas que no vas a aceptar del todo, porque precisamente esos son los shocks culturales, ¿no? Te das de frente con otra cultura y no la vas a aceptar. Terminas a lo mejor diciendo, no, esto no lo tomo, ¿no? Mejor me sigo con lo mío. Y algo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a una cultura diferente es investigar qué cosa es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Yo creo que aquí en el panel, ¿verdad?, tenemos experiencia académicas de haber estado en otros países y la verdad que podemos contar cientos de anécdotas aquí, Sí, ¿no? no De nos que las cosas, tiempo. lo que nos sucedió fuera, ¿no? A ver, la más trágica o dramática, ¿cuál fue? Híjole, yo a mí rápidamente me invitaron a desayunar unos amigos anglosajones en Estados Unidos y teníamos 10 minutos para desayunar y les digo, no nos va a dar tiempo. Dice, ¿cómo? ¿No nos va a dar tiempo? Sí, nos da tiempo. O sea, yo estoy acostumbrado a desayunar 30 minutos, la charla, la plática. Y yo decía, no, 5 minutos, 10 son suficientes. Entonces los americanos dicen, no, time is money y rápido, todo. O sea, es como decir, qué groseros, ¿no? Para mí fue un golpe muy fuerte decir, o sea, 10 minutos no son suficientes para desayunar. ¿Sí? Sí, pues una poquito, igual, no sé si... ¿Fue en Francia o Sí, en Francia. La gente está muy acostumbrada a no salir a las plazas, sino a encontrarse así en amigos.
Y pues si alguien te invita a cenar, que es muy común, lo primero que tienes que hacer es llevarte una botellita de vino o algo para, en este caso, para los anfitriones. Y como buenos mexicanos a veces pues no llevamos nada, ¿no? Y lo que me ocurrió a mí fue no llevar nada, precisamente, porque era yo invitado a cenar, ¿no? Entonces me hicieron la observación, creo que pues, como eres principiante te vamos a explicar que debías haber traído algo. Por esta vez te la pasamos. Sí, pero la verdad fue una vergüenza en el sentido de que Sí. pues todo el mundo traía y yo no traía nada, ¿no? Entonces es importante saberlo. Justo ahorita me estoy acordando de la experiencia que tuve al hacer un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Inscribiéndome, la institución me obsequió un libro, pero con tips muy claros, muy concretos, Sí. de cómo convivir con los catalanes. Y ahí aparecía, por ejemplo, en caso de que salgas con un catalán, cómo está el asunto del pago, si es que van a un Exacto. bar, quién paga. Sí. Ahí cada quien paga quien lo suyo, paga. ¿no? Así es. Y entonces supongo que ese tipo de materiales Sí. creo que son ejemplo a seguir. Así es. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo he pensado que los muchachos que han salido de movilidad pues, han de estar cargados de todo ese tipo De de todo cosas, tipo. ¿no? Cuestiones culturales que han enfrentado y en un futuro, ¿no? Sería muy bonito escribir algo que tenga que ver con estas vivencias. ¿sí? Claro. Aquí claro. el interés académico me parece a mí que reside también en hacer que estos chicos externen esto, en algún Sí. tipo de foro, panel, y puedan ellos de verdad socializar esto, ¿no? Como forma de aprendizaje para los demás. Eso es. Entiendo que entonces ustedes se acercaron a este tema, Sí. por un lado, por la experiencia que tuvieron en el extranjero, Sí. pero también porque como académicos, Así es. maestros de las lenguas extranjeras, por eso también se han sintonizado con esta Claro. temática. Sí, Hugo, el aprender una segunda lengua siempre, esa lengua impregnada, ¿no? De toda la cultura del país que habla, ¿no? Esta segunda lengua que estás aprendiendo y inclusive los libros que utilizamos hoy en las aulas tienen pedacitos de esa Sí. cultura, ¿no? Pero bueno, no la entiendes hasta que no estás ahí, o sea, en realidad no es lo mismo que Hay te que vivirlo. platiquen, ¿no? Tienes que estar inmerso Sí, claro. hay que entender la cultura de la que vas, ¿no? Sobre todo tienes que tener una mentalidad muy abierta a Exacto. aprender nuevas cosas, ¿no? Estamos a menos de 4 minutos de Ujú. terminar este programa. Me gustaría que cerráramos con broche de oro y es tratar de que ustedes hagan algunas recomendaciones de algunos títulos, de algunas obras, de algunos artículos, de algunos autores Sí. que han teorizado al respecto. Okay. Bueno, hay muchos artículos Sí. en internet y sobre todo estos artículos, más que nada hay muchos artículos en inglés, en lengua inglesa, ¿no? Y pues abordan de diferentes perspectivas académicas, perspectivas, vamos a decir, docentes, perspectivas a lo mejor sociales, el asunto del choque cultural. Entonces, yo creo que sería pues bueno pasarse un momentito y dar un poquito de seguimiento al tema, ¿no? Ponerle a lo mejor choques culturales y ver hacia qué perspectiva la quisiera yo, de la inmigración, del estudiante que se va al extranjero, y hay muchísimo material, honestamente un montón de trabajos que se han hecho al respecto, perspectivas distintas, entonces creo yo que hay suficiente lectura al respecto. Sí, pues yo recomendaría Paulo Freire habla muy abiertamente de lo que es la cultura y cómo entenderla, ¿no? Cuando estás en un país, pues que no es el tuyo. Y también hay algunas revistas especializadas en la base de datos Redalyc, muy buenos los artículos acerca de lo que es esto, el cultural shock. Y hay investigaciones interesantes que se han hecho precisamente de cómo algunos estudiantes han logrado sobrevivir, porque es una plataforma completamente diferente de la vida de alguien más, ¿no? O sea,
es como mudarte de casa, ¿no? Todas las implicaciones que tiene el mudarte de casa. Así podríamos entender el cultural shock como irte a vivir a otro lado, ¿no? Pero llevándote tu casa contigo. Entonces, yo recomiendo estos artículos que están en esta base de datos Redalyc. Ahí van a encontrar muchísimos, como decía el maestro Carlos. De acuerdo. Y bueno, eso es lo que podríamos recomendar. ¿Sí? Muy bien, pues encantado, muy agradecido de la participación del maestro Carlos Lorenzo Custodio, el maestro Gracias. Julio César. Gracias por la invitación, maestro. Qué bueno que están aquí, qué bueno que son profesores investigadores. Nos vamos. Esto fue Trazos y Letras. Hasta la próxima. No se pierda la Feria Universitaria del Libro. Hasta la próxima.